se informó en detalle, el Tribunal Electoral, 4 de los 5 magistrados del Tribunal Electoral votaron a favor del proyecto que presentó uno de ellos, el magistrado Felipe de la Mata, que a fin de cuentas le termina dando una sobrerepresentación de 19% respecto a los votos que obtuvo a Morena y a sus 2 satélites. Ayer vimos claramente que el Partido Verde es un satélite y el Partido del Trabajo pues también lo es. Y llamó mucho la atención que tu voto en favor del proyecto del magistrado Felipe de la Mata, llamó mucho la atención tu voto a favor, Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral, ex presidente del tribunal. Gusto en saludarte, Reyes, buenos días. Buenos días, Ciro, un gusto también saludarte a ti y gracias por esta invitación. Efectivamente, yo voté por que se confirmara la asignación que realizó el Instituto Nacional Electoral de diputaciones de representación proporcional. No estuve de acuerdo con el proyecto en un par de cosas. Primero, porque no atendía todos los planteamientos sobre potenciales violaciones a derechos humanos que presentaron en las demandas los distintos partidos políticos. Y segundo, no estuve de acuerdo con las razones o la forma en que se trató el tema de partidos y coaliciones y en particular con una parte de la queja que presentó el PRI señalando que existe una omisión legislativa para regular los límites que establecidos en el artículo 54 en función de no tener más de 300 diputaciones por ambos principios de mayoría relativa y de representación proporcional, que son las formas en que se eligen los cargos al Congreso de la Unión. Y entonces yo lo que sostuve es que tenían razón en que se trata de una omisión legislativa. Expliqué en qué consiste ella y en esa parte estuve en contra del proyecto, pero llego a la misma conclusión, Ciro, que es confirmar la asignación que hizo el INE respecto de las diputaciones de representación proporcional. Que es finalmente el voto que importa y, sí, que deja la votación con un claro 4-1, Reyes. Sí, de acuerdo. Doy por sentado que estuviste muy atento al debate de los 2 meses previos, que por cierto Morena llama presión tremenda contra los magistrados, y de ahí, repito, la sorpresa no por el sentido de tu voto, sino por tu voto, confirmando esta asignación del INE que le da una sobrerepresentación de 19% a la coalición de Morena, que finalmente es la coalición de Morena. Sí, estuve muy atento. Yo además quiero decirte que el ejercicio de la libertad de expresión no se traduce en presión. Entonces estuve muy atento a los análisis que se hicieron desde distintos foros, publicaciones, entrevistas, y porque además eso contribuyó en el caso de mi equipo de trabajo y para mí, para ir analizando las distintas problemáticas que se planteaban, de tal manera que sí tuvimos un estudio exhaustivo durante este último mes, revisando las reformas a la Constitución y a los códigos electorales en este tema del sistema electoral desde 1977 a la fecha. El sistema electoral, Ciro, es la fórmula que se utiliza para traducir votos en escaños, ¿sí? Y los porcentajes de votación que se analizaron por partido político. Yo sé que en términos prácticos, ¿no? En general se refieren a Morena como el partido sobrerepresentado en este casi 20%, ¿no? Pero en términos jurídicos estamos hablando de 3 partidos políticos. Cada uno de ellos, medido en sí mismos, en su porcentaje de votación y su porcentaje de curules, no rebasa el 8% de la llamada sobrerepresentación que está previsto en la Constitución. El planteamiento general que se hacía en la discusión pública y por algunos de los partidos políticos es que ese porcentaje de 8 de sobrerepresentación tenía que medirse por coalición
y no por partido, ¿no? Y entonces por coalición se entiende el problema como lo estás definiendo, Sí, sí. Este crecimiento, digamos, desproporcionado en un casi 20%, ¿no? En el número de curules. Entonces, Ahora, lo que nos estás diciendo, hiciste una aplicación estricta de la ley, según tu interpretación de la ley, eso fue lo que hiciste. sí, Ciro, técnicamente lo podemos decir así. Y no solo de la ley, también de la Constitución. De la Constitución. Sí, ¿y por qué una aplicación estricta, Ciro? Porque estas reglas del sistema electoral se encargan de distribuir el poder político, ¿no? En el órgano de representación. Y las decisiones políticas para consensuar las reglas del sistema electoral corresponden a los órganos legislativos. Particularmente la forma en que está diseñada la Constitución, pues ha sido responsabilidad del órgano que reforma la Constitución. Y ese órgano que reforma la Constitución, desde que creó este modelo, sí puede decirse que estuvo planteado para aplicarse a coaliciones. Ahora, ¿cuándo no se aplicó a coaliciones, Ciro? Y mientras, en el periodo en que existía en el COFIPE una regla que decía que a las coaliciones se les trataría como si fueran un partido político, ¿no? Esto fue, digamos, 1996 hasta la elección de 2006. Hubo una elección en donde participaron coaliciones de mayoría relativa, como es el caso actual, pero no participaron coaliciones de representación proporcional. Fue la de 2003. Y ahí hicieron una aplicación estricta los consejeros del Instituto Federal Electoral y las magistraturas del tribunal. Bueno, hice una aplicación estricta de la Constitución, nos está diciendo el magistrado electoral Reyes Rodríguez, sobre el sentido de su voto o el por qué votó en favor de la asignación que había hecho el INE. Pues entonces no era un asunto tan complicado, Reyes, tal como lo estás diciendo. Te decía, Ciro, que no se aplicó en 2003, no, todas las reglas. De acuerdo, y pero después, a partir del 2009, de la elección de 2009, ya fue imposible, o sea, fue inviable jurídicamente aplicarlo. ¿Por qué? Porque desaparecieron las coaliciones de representación proporcional y desaparecieron las reglas que decían que para la asignación de representación proporcional había que tratar a las coaliciones como un mismo partido. Cambiaron el diseño, cambiaron el sistema electoral los legisladores y no se ocuparon de regular cómo hacer eficaces los límites de 300 y 8% en un modelo donde ya solo permite coaliciones de mayoría relativa. Sí. Esa es la explicación. Entonces, eso nos lleva a pensar que estaban perdidos Diego Valadez, Ciro Murayama y muchos más que tienen otra interpretación. Mira, yo no puedo, yo respeto su posición. Lo entiendo. Yo tomé una postura, claro, entiendo que mi postura tiene un efecto jurisdiccional y en la distribución de la Cámara. Ahora, Ciro, mira, esa era solo una posible solución que planteaban, pero en los hechos, los órganos electorales la desestimaron, tanto el INE, nadie en el INE dijo que esa era la solución jurídicamente posible, ni en el tribunal, Ciro. Y en el INE se planteaba otra solución, que consistía en no sumar 8 puntos porcentuales a la votación de cada partido político, sino multiplicar la votación por 1.08. Y en el tribunal la otra solución que planteaba la magistrada Otalora consistía en asignarle a Morena, porque fue el partido que más votos tuvo en los triunfos de mayoría relativa, las curules para efectos de calcular la sobrerepresentación, es decir, no aplicar la disposición legal que establece que para asignar la mayoría relativa tomas a la candidatura que tiene más votos, independientemente de si estos son
por una postulación única de partido o por la sumatoria Bien. de los partidos que participan en la coalición. Entonces, eso significaba inaplicar una norma y nadie lo planteó y no se explicaba cómo es inconstitucional esa norma, porque esa es la facultad que tenemos, inaplicar normas, ¿verdad? Ahora, Ciro, como puedes ver, o sea, no está tan sencillo porque había muchas posibles soluciones, pero también eso revela que no había una regla y una solución clara ante el problema, Pues ¿sí? Entonces, lo que yo dije fue, hay que reconocer que hay un problema. Y el problema lo vimos, te vimos. la distorsión que tienen los partidos minoritarios al coaligarse con un partido dominante y tener un crecimiento ficticio estos partidos minoritarios, que en el caso concreto son el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Grandes ganadores con este reparto. Por cierto, porque tenemos que cortar, sé que no es tu tema, sé que eso no se votó, pero ¿qué opinión te merece esto de que una vez conocida la determinación, la votación de ustedes, el Partido Verde le entrega 15 diputaciones a Morena, 17 en total? ¿Qué opinión te merece, Reyes, como servidor público? Mira, Ciro, eso se llama transfugismo. Desafortunadamente, el sistema parlamentario, las reglas, no lo prohíben. En otros países está prohibido porque es es de alguna manera una traición a la representación que los votó. Se puede hacer, no ha sido prohibido, no ha sido prohibido porque, digamos, no existe una regla expresa y el tribunal ha interpretado que se pueden tomar ese tipo de decisiones de transfugismo. Pero es digamos, una traición al electorado, en términos de que le prometieron. Pero se puede hacer, no lo prohíbe la ley. No lo prohíbe la ley y no pasará nada. Muchas gracias por esta información, por este análisis. Gracias, Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral. Buen día. Hacemos una